Puesto que hemos visto el alto interés del público acerca de cómo saber la calidad de las cabinas de sonido recargables, decidimos realizar este video para indicar a las personas cómo saber cuáles son más confiables y cómo determinar cuándo una cabina es de buena o mala calidad. En el día de hoy, vamos a dar los tips principales para saber comprar una cabina sin salir estafado en el intento. Esto por cuanto es difícil que en un almacén permitan realizar mediciones al interior de estos aparatos, mediciones que indicamos en nuestro anterior video. Así que se hace necesario determinar de manera externa la calidad de estos equipos. Pero para lograr esto, primeramente debemos entender bien los conceptos técnicos más básicos en cuanto a la potencia de consumo y el voltaje de alimentación. Trataremos de explicar esto de la manera más sencilla posible. Todo equipo de audio necesita ser alimentado con energía y la unidad con la que se expresa la alimentación eléctrica es el voltio. Pero cuando hablamos en términos de potencia, la unidad es el vatio. Entonces, cuando un aparato consume bastante corriente eléctrica, el término vatio irá asociado con un dígito elevado, por ejemplo 100, es decir, que consume 100 vatios. Pero si un aparato consume poca potencia, el término vatio irá asociado con un dígito bajo, por ejemplo 5, es decir, que solo consume 5 vatios. Entonces, 100 vatios son un alto consumo de energía y 5 vatios son un bajo consumo de energía. Cuando un equipo de audio necesita funcionar a una alta potencia, este debe sacarla de algún lado, algo así como si se tratara de una cuenta de banco. Entonces, si tenemos en la cuenta unos 100 vatios disponibles, solo podremos retirar hasta unos 95 vatios como máximo, pero si solo disponemos de 40 vatios, solo podremos retirar hasta unos 35 vatios. Así las cosas, cuando una cabina de sonido ofrece una potencia de, por ejemplo, 800 vatios, es lógico que tenga en su cuenta algo más de este valor. Este dato lo obtenemos fácilmente en las especificaciones del artículo, en el ítem donde dice potencia de consumo o power consumption. Este dato viene expresado en vatios. Por ejemplo, para esta potencia deberá decir algo así como potencia consumida 850 vatios. Ahora, el asunto es que en la mayoría de las cabinas de sonido, si usted mira en las especificaciones, verá que prometen 800 vatios, pero en la potencia de consumo dice que son 60 vatios. Esto quiere decir que están falseando la potencia real del equipo, que en este caso no debe ser mayor de unos 55 vatios. En primer lugar, hay que entender que si un bafle o cabina de sonido es recargable, esto ya determina que su potencia no es muy alta. Esto por cuanto a que la batería recargable debe suplir toda la potencia que puede brindar este equipo. Así que en promedio las cabinas con baterías más poderosas portan una batería seca de 12 voltios a 5 amperios, lo que daría que la potencia máxima que esa cabina de sonido puede ofrecer es de 12 voltios por 5 amperios igual 60 vatios. Esto solo significa que podrá brindar algo menos de 55 vatios de sonido, de manera que usted debe saber que está siendo estafado si le ofrecen una estación de sonido recargable de más de 80 o 100 vatios. Las estaciones de sonido realmente potentes, es decir, con salidas de 200, 400 o hasta 600 vatios reales, de ninguna manera son recargables, puesto que tendrían que usar una serie de baterías muy grandes, pesadas y costosas. Los sistemas de audio más potentes se surten absolutamente de la corriente eléctrica de la red, y si usted mira las especificaciones de estos sistemas, encontrará que, por ejemplo, las que prometen 400 vatios de salida presentan una potencia de consumo algo mayor que eso, es decir, unos 450 vatios de consumo.
Entonces, siempre la potencia de sonido debe ser algo menor que la potencia consumida y nunca jamás será mayor. Ahora, estos sistemas son todos costosos. Por ejemplo, una consola Pebble de 400 vatios, hoy 1 de marzo del 2020 en Colombia, debe estar algo así como por los $850. ¿Cómo entonces cree usted que pueden vender una cabina activa nueva de 600 vatios por algo así como $50? Piense. Otro asunto muy importante que usted debe tener en cuenta es que si donde usted compra no le dan garantía, es porque este artículo carece totalmente de respaldo de fábrica. Es muy probable que haya ingresado al país de contrabando y desde luego que nadie se quiere hacer responsable de respaldar a los compradores de un lote de este tipo. Por esta razón, compre en almacenes reconocidos donde le den garantía y le den respaldo técnico. Así, el dinero que usted invierta en este equipo no estará perdido en el caso de una falla dentro del término de un año aproximadamente. Usted puede comparar precios y encontrar que puede conseguir estos equipos muchísimo más baratos de contrabando, pero hay una verdad que nadie puede negar. Los artículos de calidad nunca serán baratos porque precisamente sus fabricantes se han preocupado por ofrecer un producto con los mejores estándares, buenos repuestos, buena ingeniería, buen respaldo de fábrica y todo esto cuesta mucho más. Todas estas ventajas pueden verse físicamente en el mismo artículo. Si usted mira el detalle en la construcción, verá que no es lo mismo un artículo barato que uno de calidad. La botonería, el chasis, el peso del artículo, los accesorios y hasta el manual del usuario, todo es muchísimo mejor en un artículo de calidad que en uno de bajo precio. Y si todo esto es mejor, con mayor razón lo es el sonido. La prueba ácida para una estación de sonido es ponerla a sonar a máximo volumen, con el máximo de los superbass y el máximo al ecualizador. En este caso, la cabina de calidad responderá al máximo con un excelente y nítido sonido, mientras que la de mala calidad es muy probable que al poco tiempo distorsione, pierda nitidez o se cuelgue, muteando el sonido o apagándose. Con esto, no estamos diciendo que no pueda conseguir algunas gangas. Muchas veces es preferible un equipo de segunda, pero que sea de calidad, a un equipo nuevo marca Gato, sin garantía y con una tentadora potencia, con luces a todo color y a un precio irresistible. Por esta razón es importante que tenga en cuenta las directrices que le estamos brindando. Por ejemplo, hay aplicaciones de celular que usted puede descargar para medir el nivel de decibeles que es capaz de generar una estación de sonido. Basta con comparar en diferentes almacenes los equipos que usted pida que le ensayen a máximo volumen. Usted coloca su celular a aproximadamente 1 metro del equipo y toma nota de la lectura. Verá que estas lecturas desenmascaran fácilmente promesas de 6.000 vatios que realmente solo suenan como de 50 vatios.